Hola, hola, ¿qué tal muchachos? Pues bienvenidos. Hoy estamos otro viernes junto a los miembros de Patreon y hoy vamos a ver síntesis y serum, y lo que vamos a estar viendo pues serían las principales partes que componen a un sintetizador, cómo utilizar un sintetizador, y una vez entendamos estos conceptos pues vamos a poder recrear o manipular cualquier sonido que este sintetizador ya tenga en preset, podemos descargar o que vengan de fábrica. ¿Qué nos encontramos por aquí? Pues lo primero de todo vamos a ver qué partes compondrían cualquier sintetizador o qué son las bases que necesitaríamos para tener un sintetizador. Van a ser los osciladores, las envolventes y los filtros. Y luego ya pues cada sintetizador va a ir añadiendo sus cosas peculiares o lo que lo van haciendo único, y todos van a tener pues una forma de ruteo, que sería lo que controlaríamos a través del Matrix en este caso. Entonces vamos a empezar lo primero de todo por ver qué osciladores nos han metido dentro del Serum 2. Vamos a tener 4 osciladores principales y un oscilador de noise. Entonces el primero sería dedicado al sub, para utilizar un generador de ondas de baja frecuencia. Luego tendríamos el oscilador A, el oscilador B y el oscilador C, que serían los tres exactamente iguales. Y luego tendríamos el oscilador de noise, donde vamos a poder cargar muestras de audio ya grabadas, o sea, samples, dentro del propio Serum. Que luego también el propio Serum tiene una forma de cargar samples en cada uno de estos osciladores, pero bueno, eso ya es un poquito más avanzado. ¿Cómo funciona cualquier sintetizador? Vamos a necesitar su herramienta fundamental, que es el oscilador. Estos van a ser los generadores de ondas, la fuente de sonido que va a tener el sinte. ¿Qué es lo que hace a Serum único o bueno o especial? Pues que introdujo una forma de síntesis por wavetable, por tabla de onda. ¿Qué es la síntesis por wavetable o a través de wavetable? Como podemos ver aquí, si le damos a esta flechita, nos va a aparecer wavetable, multisample, sample, granular y spectral. El granular y el spectral van a ser unos modos de funcionar del oscilador un poquito más avanzados. Nosotros nos vamos a quedar de momento con el wavetable. ¿Qué es un wavetable? Imaginaos como si fuese un libro, y dentro de ese libro pues vamos a tener diferentes páginas y nosotros vamos a poder ir cambiando entre cada una de esas páginas. Entonces ese libro contiene todas las ondas y dentro de esas ondas pues vamos a poder ir intercambiando entre una y otra. En este sería la forma de onda básica, y aquí en este menú podríamos seleccionar qué tipo de wavetable queremos. Entonces todas estas que veis pues van a ser un montón de tablas de onda que van a contener muchas ondas dentro. Entonces vamos a poder generar sonidos que viajen a través de estas formas de onda. Fijaos, he asignado un LFO, ahora veremos lo que es, a esta posición, simplemente arrastrando desde la flechita hasta el parámetro. Cuando yo ahora toque una nota, puedo ir alternando entre la forma y la posición de la onda a lo largo del tiempo con esta LFO. Entonces fijaos, va a ir moviendo, subiendo y cambiando de onda y volviendo otra vez a la posición de la onda original. Entonces pues es bastante versátil para generar sonidos que sean dinámicos y que no sean estáticos y que estén utilizando todo el rato la misma forma de onda. Siguiendo con la estructura, vamos a ver que aquí abajo tenemos el modo para pintar nosotros tanto las tablas de onda, los wavetable, aquí lo veis, estos serían todos los pasos que tendría la que acabamos de dibujar, tenía hasta 256 pasos, y cada uno de esos pasos pues sería como un frame dentro de estas ondas. Nosotros podríamos seleccionar cada uno de esos frames, ir pintando y dibujando la onda que queremos que tenga ese frame, y podremos también, además de dibujar la onda, modificar la cantidad de armónicos y también pintar así la onda. Entonces pues si dejamos solo uno, pues va a ser básicamente, entonces se va a quedar casi como una onda senoide si la dejamos solo una frecuencia, ¿veis? ¿Que le vamos añadiendo más armónicos? Pues por ejemplo hacia una triangular, o por ejemplo hacia una más SAO, con todos los armónicos al mismo volumen. Entonces esta sería más parecida a una diente de sierra. Entonces esto ya sería un poquito un concepto más avanzado, el hecho de tener que pintar tú tus propias formas de onda. Pero si nosotros vamos navegando directamente a través de este menú por las que tenemos de fábrica, vamos a encontrar las que tengamos en el Serum instaladas, por ejemplo todas estas. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí abajo? Pues tenemos el selector de octava para hacer más grave la onda o más aguda. Luego vamos a tener para modificar los semitonos, si queremos por ejemplo que un oscilador una tónica y luego que el otro oscilador haga por ejemplo una quinta o una tercera, y poder complicarlo un poquito más ese sonido. A la derecha vamos a tener el fine tune, que este va a servir para afinar ligeramente este sonido. Podemos hacerlo hasta una centésima de tono. Y luego tendríamos el coarse.
mucho más agudo y nos permite pues mucho más recorrido. Yo lo suelo utilizar bastante, sobre todo para asignarle un controlador, como puede ser un LFO, y que este LFO o una envolvente pues nos controle el botoncito del course pitch. Fijaos, por ejemplo, para crear kicks suele ser la principal forma en la que hago los kicks, asignando un LFO o una envolvente al course pitch. Recordad que simplemente arrastrando podemos mapearlo, ¿vale? Y asignar que este controlador controle este parámetro. Más abajo tenemos la posición en la que va a comenzar el punto de inicio de la onda. Por defecto viene en 180, o sea que empezaría aquí en el medio, ¿vale? Cuando empieza a reproducir el sonido, el oscilador empezaría desde este punto. Entonces lo podemos afinar para que empiece desde el principio. Y luego a la derecha tenemos un botón súper importante, que es el botón de random. Entonces, cuando estemos creando kicks, tenemos que pensar una cosa. ¿Queremos que el kick, cada vez que yo golpee la tecla, cambie o quiero que todo el rato sea igual? Voy a cargarme un kick por aquí. Voy a abrir el botón de random y esto lo que va a generar es que cada vez que yo toque una nota, el sonido va a variar la posición en la que se inicia la fase. Si nos fijamos aquí, cuando yo le doy, cada vez que yo le dé va a empezar en un punto diferente. Pum, pum, y va a ir alternando para variar el sonido y que no sea todo el rato igual y darle como un poquito más de vida y que sea como un poquito más analógico. Cuando generamos kicks, lo que menos nos interesa es que ese sonido vaya cambiando a lo largo del tiempo. Nos interesa que este sonido sea todo el rato igual. ¿Veis? Si yo lo incremento, va aumentando el área de randomización y va a empezar en cualquiera de estos puntos. Entonces iríamos reduciendo el rango que va a tener hasta que solo inicie en un punto. Y lo podemos poner al principio. Y yo cada vez que le doy es igual. Si no, se nota, yo creo. Entonces cuando creéis kicks, pues os va a interesar que esté el random al 0. Cuando hagáis otro tipo de sonidos como un lead, como un bajo, pues eso ya va a daros un poquito más igual. Continuando al menú de abajo, vamos a tener el botoncito de Wavetable Position. ¿Qué hace este botón? Alternarnos entre los diferentes puntos de la tabla de onda. Entonces yo lo voy cambiando y que iríamos cambiando las ondas que vamos a tener dentro, o sea, formas básicas de onda. Una que también suelo utilizar mucho es la de Basic Mini o Basic MG. La de Basic Mini imitaría un poquito a los sonidos del Minimoog, un sintetizador súper famoso que se utilizaba en la época de los 90, por ejemplo, lo utilizaba Dr. Dre. Si os fijáis, son un poquito diferentes a las que teníamos en el otro, pero son también lo que consideraríamos formas de onda básica. A la derecha tenemos un botoncito súper interesante que es el Unison. ¿Y esto qué va a generar? Pues que de un mismo oscilador vamos a generar múltiples voces. Es como si estuviésemos teniendo varios osciladores dentro del mismo. Es que cuando yo lo incremento, aparece 1, aparecen 2, 3, 4. Serían las múltiples voces que estamos añadiendo a este sonido. Tenemos hasta 16 voces y nos va a dar bastante juego de cara a generar pues sonidos que sean más anchos en el estéreo, tengan más amplitud y que tengan más grosor. Otro parámetro que configuraríamos junto con el Unison es el detune y el blend. Veis que están juntitos y nos va a ayudar esto a que todas esas voces que hemos generado, en este caso 16, se vayan paneando hacia los lados y se vayan desafinando, que no sean todo el rato la misma onda, sino que tenga un poquito de variación en el tono y no generen problemas de fase cuando unas se sumen con otra, sino que sean sonidos ligeramente diferentes y ligeramente paneados para que no se vaya repitiendo todo el rato. Cuanto más lo detuneemos, pues más se van a panear hacia los lados y más se van a desafinar. Entonces tenemos que encontrar justo el punto en el que no perdamos el tono original que teníamos, por ejemplo. Este sería más un sonido de como más de hardstyle, o tendríamos un sonido más de techno cuando lo llevamos hacia el final, como si fuese como una especie de screech o algo así, o alarma. Y el blend lo que nos va a hacer es mezclar entre las voces del centro y las voces de los lados, las que están paneadas, su volumen. En cuanto le dé, va a aparecer los diferentes botoncitos y esto sería el volumen de las voces principales. En el caso de ponerlas impares, pues se quedaría una mono en el centro, ¿veis? Ahí se queda 1, estaríamos subiéndole el volumen a la del centro o igualándole para que las que están paneadas a los lados y desafinadas se igualen de volumen a la del centro. Fijaos aquí en el Minimeter, como de tener una voz más céntrica pasamos a tener una voz más detuneada hacia los lados. Se quedaría la voz principal en el centro y la de los lados iría bajando de volumen.
¿Cuál es el punto óptimo? Pues normalmente vamos a querer que esté un poquito más alta la del centro o que prácticamente estén igualados. Entonces esto nos va a ayudar a dejar una voz en el centro. Yo también lo suelo hacer, por ejemplo, en leads de hardstyle. En vez de ponerle 16 voces, que sería el máximo, si nos fijamos, esta tiene 2 y el centro se quedaría un poco perdido. Entonces, ¿qué hago? Pues le pongo 15. Y entonces el mono va a estar perfectamente audible y luego los lados pues se van a ir generando más sensación como de anchura. Por último, tendríamos el pan, que este pues lo vais a utilizar bien poco. Básicamente lo vamos a utilizar cuando queramos que un oscilador esté en un lado y el otro oscilador esté en el otro. Pocas veces más he utilizado yo este botoncito, o que queramos hacer el efecto de que vaya paneándose el oscilador en base a un LFO, por ejemplo. Ahí lo pongo. Hasta aquí tendríamos lo que sería la primera parte esencial dentro de un sintetizador, que va a ser la fundamental para ir generando un sonido. Este sería el primero, los otros dos son exactamente iguales. El que cambia ligeramente es el del sub, que básicamente va a ser una onda monofónica. Vamos a poder tener formas de onda simples, vamos a tener un botón de inversión de fase. Aquí lo encontráis en la esquinita inferior izquierda y vamos a poder invertir la fase. Vamos a poder girarla a 360, 180 en el caso de que nos estuviese generando problemas con los otros osciladores. Bastante útil. Tendríamos un botón para cambiarle la octava, un botón para desafinarlo y el selector de tipo de onda. Luego paneo y volumen. Continuamos con el oscilador del noise, después de ver el sub, que básicamente nos va a permitir cargar un montón de samples y de audios que ya nos vienen incluidos desde Serum. Yo aquí veréis que tengo algunos más que vosotros porque ya tengo los míos antiguos de Serum 1 que automáticamente se pasan al Serum 2. Y luego además tendríamos aquí abajo, mirad, vamos a poner algunos, por ejemplo Attack Kicks, y lo pongo un poco más agudito. Entonces esto sería como pequeñas capas que podríamos añadir a nuestro sonido final para enriquecerlo, para rellenarlo un poquito más, para que a lo mejor nos aporte simplemente el principio, algo así. Lo arrastro al volumen y lo que me va a permitir es controlar el volumen con esta forma de onda. Le subo aquí, lo voy a poner un poquito más rápido. ¿Veis? Y se convertiría como una especie de sonido percutivo que nos añadiría pegada pues al otro sonido. Esto cuando diseñamos kicks es súper útil. Vamos cambiando el sample. Y también me permitiría añadir directamente samples desde mi librería. Cojo, por ejemplo, un sonido de aquí y lo arrastro y ahí me lo estaría cargando. No me permite lo que es modificar el sample en sí, entonces tendríamos que modificarlo directamente o cargar un one shot, por ejemplo. Botón derecho encima del parámetro, eliminar todas las direcciones. Desde aquí podríamos controlar qué punto empieza, porque podemos ajustarlo desde aquí, pero lo que no nos va a dejar es editar el sample en sí, ¿vale? Vamos a poner el punto de estar ahí. Y ya cuando le doy a la tecla, pues ya lo dispara desde donde debería de empezar. Pero vamos, os recomiendo que o lo carguéis al Ableton, lo editéis desde aquí, lo arrastro a una nueva pista de audio, lo recorto y le doy al botón de Comando J o Control J si estáis en Windows y lo consolidaríamos en un nuevo audio. Entonces, esta edición que le hemos hecho la he impreso en un nuevo archivo de audio y me lo ha guardado en la carpeta del proyecto. Entonces ya directamente lo podría arrastrar aquí y ya tenerlo modificado el inicio o como yo quisiese. Si a lo mejor le quieres hacer un fundido o quieres modificar algo más del sonido, solo recortar este cachito, pues lo haríamos Comando J y me lo consolidaría en un nuevo archivo. Lo arrastro y aquí lo tenemos. También hemos visto que lo arrastro por aquí, veis que pone Wavetable Import. Entonces esto me permitiría un sonido cargarlo como si fuese un wavetable y me dice, lo puedes dividir en 256 cachos o en 2048 cachos, estos son muchos. También lo podríamos cambiar el modo del oscilador a modo sampler, a modo granular o a modo espectral. Haremos un vídeo yo creo que solo dedicado al modo granular y al modo espectral porque son dos modos de síntesis bastante complejos que yo creo que si nos ponemos a explicarlo ahora nos va a dar hasta mañana. Si quisiésemos que este oscilador se comporte como un sampler, simplemente lo arrastramos aquí y le damos a sample y ahí lo tenemos. Ya estaría reproduciendo cada vez que yo toco una nota este sonido. Útil, súper útil. Si buscáis en las librerías o en los sample packs que tengáis, buscáis one shots y por ejemplo este sonido está bastante chulo, me lo llevo para acá y ya podríamos asignarle pues nosotros controladores, efectos, vamos, y generar nuevos sonidos a partir de los samples que podamos cargar.
A la derecha vamos a encontrar el segundo de los elementos fundamentales que tenemos dentro de un sintetizador. Sería el filtro. Dentro de un sinte, el filtro lo que nos va a ayudar es a modificar las frecuencias que genere el oscilador. Como si fuese un ecualizador, lo que nos va a permitir es o bien cortar agudos, o bien cortar graves, o luego tenemos aquí una ventanita de filtros, donde vienen un montón de filtros diferentes que vamos a poder añadir a nuestro Serum 2. ¿Qué filtros vienen? Pues mirad cómo vienen divididos, que viene como low pass y high pass. Si pone low es que va a ser un low pass, por lo tanto cortaremos los agudos. Si pone high va a ser un high pass, por lo tanto cortaremos los graves. Luego tenemos los de peak, que básicamente va a ser una frecuencia como si fuese una campana, y luego vamos a tener los de notch, que quitarían una frecuencia, como si estuviésemos trabajando dentro de un ecualizador. Esto aplica un sonido, podemos modificar también esto a través de una... ¿Qué más tipos de filtros? Aquí tenemos los multis, donde vamos a tener pues dos filtros dentro de uno mismo. Tendríamos una frecuencia por un lado y la otra frecuencia por el otro, como tener dos bandas de ecualización dentro de este filtro. Eso en la carpeta de multis. Como veis, pues tenemos el HP. El HP yo lo uso bastante, que es un high pass notch, un pico. Entonces esto se suele utilizar pues para hacer kicks de hardcore. Vamos a quitar esto. Podríamos modificar cada una de estas bandas por separado. Y luego también podríamos modificar que se vaya moviendo. Y podríamos ir generando pues soniditos cada vez un poquito más complejos. Aquí abajo vamos a tener la pestaña que para los que hagáis techno va a ser vuestra favorita, y va a ser la de los flangers. ¿Esto qué van a ser? Pues phasers y flangers y comp filters, que básicamente un comp filter es un filtro de peine, que aquí lo veis. Este también se utiliza, este se usa un montón para hacer kicks de hardcore. Vamos a poner un flange comp filter. ¿Qué utiliza para hacer hardcore? Pues básicamente porque esto nos va a realzar la frecuencia fundamental del kicks y luego un montón de armónicos relacionados con esta, que nos va a dar un tono pues muy utilizado. Fijaos, apago el filtro, le da la texturita. ¿Cómo sabemos qué significan estos numeritos? Son los decibelios por octava que van a afectar. Entonces, si os fijáis, va desde 48 hasta 6. Si yo abro un ecualizador como el FabFilter, genero esta banda y aquí veo los decibelios por octava que va a tener ese filtro. ¿Veis? 48, 36, 24, y en este caso no tiene 6 el Pro Q3. ¿Qué hace esto? Pues hacer más intenso el filtro, recorta más frecuencia, es más abrupto el cambio. Entonces afecta más frecuencias de manera más agresiva y este sería más suavizado. Fijaos, vamos a diferenciar entre el phaser a 12 decibelios por octava, ¿vale? Y vamos a poner ahora el de 48, muchísimo más agresivo. O sea, menos frecuencias, pero de manera más abrupta el cambio entre una y otra. Y aquí tendríamos a qué oscilador queremos que afecte este filtro. Si queremos que afecte a los dos, a los 4, al del noise, al A, B y C y luego al del sub. En este caso estaría afectando a todos los osciladores. Si no queremos que afecte, pues lo apagaríamos. Y luego que tenemos este botoncito de un piano para que el filtro vaya cambiando de frecuencia a medida que yo cambio de nota, que también puede ser interesante a la hora de, por ejemplo, crear kicks. Porque si toco en Fa, pues se va a mover a la frecuencia en la que yo lo he configurado, pero si yo bajo al Do, veis que me lo modifica y yo subo ahora mismo al Si y sigue moviendo. Voy a ponerlo más agudo. Iría moviendo las frecuencias del filtro en base a las notas que yo toco en el piano. Si no queremos que eso se quede estático, lo apagamos. Por último, también vamos a encontrar el drive, que lo que nos va a ayudar es a compensar un poquito la pérdida de volumen que tengamos a la hora de filtrar frecuencias, pues retomar un poquito la ganancia, y también para distorsionar. Entonces esto tiene una distorsión de clipping y también nos puede interesar cuando hagamos sonidos duretes. Notáis el clipping, ¿no? Fijaos aquí cómo se va cuadrando la onda.
Yo cuando suelo utilizar este drive, cuando necesito sobre todo que sea más crunchy el sonido, más crujiente, porque es el tipo de distorsión que conseguiríamos empujando. Fijaos en las frecuencias agudas como empiezan a hacer como un... Cool. Luego por último tendríamos el mix que nos ayudaría a suavizar el efecto del filtro, mezclándolo como si fuese un botón de dry wet de 0 a 100. Y luego este level lo han introducido nuevo, que sería para controlar el volumen post-filtro, ¿vale? O sea, una vez hemos filtrado las frecuencias, podríamos controlar el volumen. Antiguamente, lo que os he explicado de controlar la ganancia, lo hacíamos con el drive, pero bueno, ahora que han introducido el level este, ya no necesitaríamos meter tanto drive. Continuando con la parte de abajo, ya habríamos visto toda la parte superior del serum, ahora nos faltaría la parte inferior y vamos a empezar antes de nada por el tercero de los elementos comunes en todos los sintetizadores. Hemos visto el primero sería el oscilador, que va a ser el generador de ondas, el segundo sería el filtro y el tercero serían las envolventes. ¿Qué es una envolvente? Pues la envolvente es cómo el sonido, la amplitud del sonido, el volumen del sonido, se va a comportar a lo largo del tiempo. Entonces, está compuesto de 4 parámetros, del ataque, decay, sustain y release. En este caso, la envolvente 1 viene ya configurada con el volumen del máster del serum. Entonces, siempre lo vais a encontrar como si fuese una especie de cuadradito. Así, una vez yo le presione la nota, va a empezar y la energía va a mantenerse de manera constante. Si yo lo pongo hacia abajo, ¿qué va a hacer? Empezar y subir muy rápido, pero bajar también y no se va a mantener nada. Puedo hacer más rápido. Con esto controlaríamos cómo el volumen del sonido se traduce a lo largo del tiempo. Vamos a tener 4 envolventes diferentes. Una, envelope 1 para el volumen del máster y luego tendríamos otras 3 disponibles para poder dibujar las formas de onda que nosotros queramos. Aquí las veis. Entonces esto lo podríamos asignar a cualquier parámetro y también lo controlaría. Con el comando y el shift cambiamos el modo de mapeo de bidireccional a unidireccional. ¿Qué significa eso? Que podemos cambiar el modo en el que este parámetro es controlado por la envolvente o por un LFO, empezar en el centro, ir hacia un lado y luego volver hacia el otro, o ir solo desde el centro hasta uno de los lados. Fijaos, con doble clic encima del parámetro lo reiniciaríamos a su posición natural y fijaos, le voy a asignar este envolvente al volumen y lo voy a poner ahí, en la mitad, y que vaya hacia arriba del todo. ¿Esto qué va a producir? Pues que va a empezar abajo, va a llegar hasta arriba y luego va a bajar. Y estaríamos controlando cómo en este caso el volumen se está comportando a lo largo del tiempo con esta envolvente. A la derecha de esto tendríamos los LFOs. ¿Qué es un LFO? Las siglas de LFO significa Low Frequency Oscillator, un oscilador de baja frecuencia. Una baja frecuencia que es tan baja que es que ni la oímos. Aquí me pone 6,2 Hz, pues eso no está dentro del espectro audible. Esos 6,2 hercios son una velocidad que, fijaos, desde una onda muy lenta, por ejemplo de 0,1 hercios, y esto lo que nos permitiría es que una onda estuviese todo el rato repitiéndose y modificando cualquier parámetro que nosotros queramos, como por ejemplo podría modificar el filtro. Vamos a ponerlo aquí y vamos a poner que esta onda, vamos a poner por ejemplo así, que modifique la frecuencia del filtro. Entonces lo estaría abriendo muy rápido y volviéndolo progresivamente a cerrar. Y con esto podríamos crear pues el típico sonido de un plug. Entonces es súper útil el hecho de utilizar LFOs porque van a estar todo el rato repitiéndose, cosa que es diferente en este caso a las envolventes. Las envolventes solo suceden una vez. Entonces, una vez yo le he dado al play, la onda va a reproducir esta envolvente y cuando llegue al final se va a quedar ahí. Pero en un LFO no, en un LFO lo que va a hacer es todo el rato estar repitiéndose. Tiene diferentes modos de funcionamiento, aquí los vemos los tres, el free, el retrigger y el envelope. Si yo lo pongo en free, cuando yo pulse una tecla va a empezar en cualquiera de los puntos donde yo haya dejado la reproducción. O sea, yo le doy al play y si os fijáis nunca empieza en el mismo punto, empieza donde se ha quedado antes. O sigue avanzando por detrás, pero nunca empieza en el mismo sitio. Si yo le doy a retrigger va a empezar todo el rato al principio y se va a estar repitiendo, como hemos dicho que haría un LFO. Y en envelope pues sucedería solo una vez. Luego también
podríamos cambiarle el tipo de curva que hace esto. Aquí los tenemos, los parámetros de control, por ejemplo, para hacer curvas. Y podríamos generar, pues por ejemplo, líneas rectas. Y sería como un secuenciador por pasos. Luego también podríamos cambiar, generar puntos, e ir pintando diferentes puntos en este LFO y luego generar curvas. Aquí lo veis. Si nosotros hacemos clic en el botoncito de en medio de estas automatizaciones, pues podríamos generar una curva. Sería básicamente como las automatizaciones de Ableton. ¿Cuántos LFOs tenemos? 6. Entonces vamos a poder estar randomizando y controlando un montón de parámetros diferentes por un montón de ondas diferentes. Además, podríamos hacer que varios de estos parámetros estén controlados por el mismo LFO, simplemente arrastrando el mismo LFO a varios botoncitos al mismo tiempo. Entonces los controlaría todos de la misma forma. Este mismo LFO estaría controlando todos estos parámetros. Os recomiendo también que investiguéis los presets que vienen de fábrica con Serum, porque os enseñan técnicas, por ejemplo Factory, y nos vamos a Soundscapes, Birds, y fijaos, nos han sintetizado aquí el sonido de unos pájaros. Y te puedes hacer unas atmósferas con esto. Está curioso, está curioso. Entonces esto estaría utilizando el modo de síntesis espectral. Pero como podéis ver aquí en el medidor de CPU, ahora mismo solo con tocar 5 notas pues me está yendo al 50% y tengo la grabación también encendida y tal, y el Discord, pero vamos, que para ser un plugin que te esté consumiendo el 50% de la CPU es algo preocupante, cuanto menos. Entonces, yo, como usuario, el plugin que más suelo utilizar es su hermano mayor, digamos, el Serum 1, porque consume muchísimos menos recursos. Y continuando, a la derecha de esto nos vamos a encontrar el ajuste de velocidad y el ajuste de nota. Fijaos en esta sección de aquí, cada nota tenemos unas intensidades diferentes, por lo tanto, aquí en el Serum nos van a aparecer diferentes puntos en los que están esas intensidades, fijaos. ¿Qué podríamos hacer con este panel de velocidad? Podríamos hacer que cada nota que nosotros toquemos y cada intensidad que nosotros toquemos modifique un parámetro de forma diferente. Por ejemplo, que las notas más fuertes tengan menos distorsión o que las notas más fuertes abran más el filtro. Fijaos, voy a poner un pic y lo voy a asignar la velocidad al cutoff. Y veis, cada nota que toca tiene una intensidad diferente, por lo tanto, vamos a exagerarlo un poquito más. ¿Veis cómo se va moviendo en base a la intensidad que tenga? Y con esta curva podríamos exagerar más el efecto o suavizarlo. Y ya solo con ese cambio le hemos dado totalmente vida a este sintetizador. ¿Qué queremos con este Velocity? Que me abra más el filtro, cuanto más intensa esté la nota reproduciéndose. Entonces estas notas que están más intensas tocadas van a estar el filtro más abierto y estas notas que están más suavecitas va a estar el filtro más cerrado. Y aquí vemos cómo va saltando la intensidad de las notas a medida que vamos cambiando la velocidad. Muy útil, sobre todo para meter dinamismo a los tracks. Por ejemplo, vamos a meterle un momentín distorsión a esto y veis cómo quedaría esto aplicado a la distorsión, que mola un montón. Lo voy a asignar al dry wet. Entonces las notas más fuertes interpretadas van a tener más distorsión que las notas que estén más suaves. Super cool. Debajo de esto vamos a tener el botoncito de mono, botoncito de legato. ¿Qué hace esto? Pues que cuando yo esté interpretando me permite hacer legatos, bending, o sea, que pase de una nota wow, que pase de una nota a otra. Y si nosotros ponemos el always y el portamento, me va a hacer como esa transición tonal entre las notitas y parece que se pegan.
Si yo lo quito, ¿veis? Salta de una nota a la otra. Pero si yo le doy al legato y al portamento, va a hacer ese bending entre notas para que transicione de un tono a otro. Entonces, el mono lo que nos va a permitir es que yo pueda tocar varias notas a la vez o que solo pueda reproducir el sintetizador una al mismo tiempo. Y si yo toco dos a la vez, pues lo que haga el sintetizador es cambiar de una a la otra. Lo apago el mono. Y si yo lo pongo en mono, se vuelve loco, no sabe cuál de las tres notas que estoy tocando reproducir. También bastante interesante, sobre todo cuando estemos haciendo leads para melodías y bajos. Muy importante este parámetro. Y ahora nos vamos a el otro extremo, los macros, que lo quería dejar para el final porque básicamente este parámetro lo vamos a utilizar para controlar diferentes parámetros dentro del mismo preset o dentro del mismo sonido. Entonces, si os fijáis, ya en este sonido que tengo aquí cargado, pone filtro, decay, resonancia, filter envelope, filter sustain, shorten. O sea que si subo ese macro, lo que va a hacer es acortar la nota. ¿Cómo la corta? Pues no solo la corta de un sitio, la corta de la envolvente 1 decay y la envolvente 1 release también al mismo tiempo. Si os fijáis y yo me voy a la envolvente 1, voy a ver que si clico aquí en esta flechita, va a controlar tanto el decay como el release. Si yo quiero saber qué está modificando, le doy botón derecho y me pone Bypass Envelope 2 Decay. O sea que este controlaría el decay del filtro. O sea que voy al filtro y controlaría cuánto tiempo este filtro tarda en abrirse. Fijaos, más corto o más abierto. Luego tendríamos cuánto queremos que afecte este filtro a la envolvente y cualquiera de estos parámetros lo podríamos asignar a múltiples controladores simplemente arrastrando esto. Entonces, ¿qué nos interesaría? Pues controlar, por ejemplo, los efectos, controlar, por ejemplo, el filtro. ¿Cómo puedo automatizar yo estos dos en uno? Pues cojo uno de los macros, voy a eliminar todo esto y voy a coger este macro y lo voy a asignar al filtro. Y este mismo macro lo voy a asignar al resonance. Entonces, que cuanto más se abra el filtro, más resonancia tenga. Entonces podríamos controlar múltiples parámetros directamente con un macro. Y por último, vamos a ver qué tendríamos y qué encontraríamos en esta última sección de aquí abajo. Nos vamos a encontrar el modo clip y el modo ARP, que esto es nuevo, que sería un arpegiador dentro del propio Serum, que esto ya es una locura. Tenemos que el arpegio suba, que el arpegio baje, que suba y que baje y que suba. Y si yo toco estas notas del piano, me podría cambiar a diferentes patrones. Esto es ya un arpegiador normal y corriente, o sea que no ha cambiado nada con respecto a cualquier arpegiador que os encontréis. Y este ya de clip, pues sería para meter lo que os decía, los midis. Entonces esto ya es una movida. Y vas creándote tus midis aquí y podríamos grabar el midi que nosotros estamos tocando aquí fuera, grabarlo dentro del Serum. Pero no suena igual de que meterle un midi externo, ¿eh? Ahí lo podéis comprobar. Entonces, ¿útiles? Sí. ¿Necesario? ¿Lo utilizas? No. Creo que, por ejemplo, On Point Samples, aquí me he descargado algunos... Sí, fijaos, presets que te incluyen ya cómo ellos han concebido lo que sería el MIDI del sonido. Te dan el sonido del preset y luego además te añaden el MIDI para que tú directamente puedas ir haciéndote la idea de cómo debería de ser ese sonido luego interpretado. Esto sería todo por la pestaña de osciladores. Entonces vamos a continuar ahora con la siguiente, que sería la de efectos. Vamos a irnos de la segunda a la tercera. Vámonos a ir a la pestaña de efectos. Es bastante guay lo que han hecho, porque ahora nos han añadido dos buses paralelos que van redirigidos al main. Entonces vamos a poder generar hasta 3 cadenas de efectos paralelas, las que una va a ser independiente de la otra y luego se va a ir redirigido al bus main.
Entonces vamos a poder cargar normalmente nuestras cadenas de efectos como hacíamos antes en el Serum 1 o en muchos plugins en nuestra main, y luego además crear subcadenas dentro de estos dos buses. ¿Cuáles van a ser los principales efectos que vamos a tener dentro de Serum? Los más importantes que vamos a utilizar van a ser la distorsión, va a ser el filter, va a ser compresor, que tiene una función. Vamos a utilizar la reverb también mucho. Phasers, tendréis por ejemplo el Hyperdimension, que sería como otro detune interno, y una reverb como cortita, que también está interesante. Y la distorsión está muy bien. ¿Qué tenemos? Soft clip, hard clip, diodos, o sea, válvulas para distorsionar armónicos pares en vez de los armónicos impares como haría el soft clip o el hard clip. Entonces conseguiríamos un sonido más redondito. Si lo aplicamos a una onda senoide en este caso, fijaos qué diferencia vamos a encontrar. Qué bonito suena. Pues mirad, ahora en vez de distorsionarlo con un tubo o con diodos o pentodos, lo distorsionamos con clipping. Suena más agresivo. Si le pongo aquí encima, apagaríamos para que bypasse el efecto. Hard clip, agresivo, tube, suave. Más agradable, más suavecito. Entonces serían armónicos pares frente a los otros que serían impares, un poquito más agresivos. Luego tendríamos otra sección de filtros que se agradece muchísimo que nos hayan incluido un visualizador, porque en el Serum 1 no teníamos esto, no podíamos ver qué filtro estábamos aplicando y teníamos que irnos a este de aquí, ver la forma del filtro y decir, ah, vale, pues lo voy a aplicar aquí. Y era un coñazo. ¿Y qué han introducido? Pues que ahora podemos meter más de uno, cosa que antes no podíamos. Puedo meter más de un filtro, puedo meter más de un compresor, puedo meter más de una distorsión, y el orden importa. Entonces, si nosotros lo movemos hacia arriba en la cadena, primero va a tener la reverb y luego va a tener la distorsión. Controlad bien la posición en la que colocáis el efecto, porque esto afecta y mucho. El compresor tiene una peculiaridad, y es que tiene el preset de OTT. ¿Qué es el OTT? Es un compresor multibanda. Fue un preset que se hizo famoso de Ableton, que lo que hace es expandir los sonidos más bajitos y comprimir los sonidos más altos, creando una compresión muy agresiva de la señal. Y voy a poner el modo multibanda. Entonces, controlando el threshold, lo que estaríamos haciendo es que si el sonido está bajo, lo llevamos hacia arriba y le subimos el volumen, y se va con los de arriba a comprimir hacia abajo. Entonces generamos muchísima amplitud y compresión dentro del sonido. También aquí en la flechita podemos encontrar los presets. Tenemos preset de 1176, que sería un compresor analógico pues muy famoso. Tendríamos uno especializado en glue, LA2A, que sería un compresor óptico, o sea que va a ser más lento. Tendríamos nuestro OTT, compensamos con la ganancia de salida. Y es una de las formas más comunes de darle vida a un sonidito con nuestro OTT, para conseguir más densidad de un sonido simple, engordarlo un poquito. Este threshold individual. Main output. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bajarle la ganancia antes del compresor a esta banda o subírsela, para que se compriman más los medios, para que se compriman más los agudos. Como veis, ahora es todo como mucho más navegable de lo que era antes, que era un poquito más ortopédico en ese sentido. Entonces, cuidadín, que ahora vuela. Vale. Ahora han metido un utility, que sería similar al de Ableton. No me quiero detener mucho más en los efectos, en lo que hace cada uno, porque un ecualizador pues ecualiza, ¿no? Nos va a servir para balancear el equilibrio general del sonido, pues si necesitamos cortarle graves, meterle un poquito más de campana, o incluso estos parámetros modificarlos con nuestras envolventes o nuestros filtros. Podríamos, por ejemplo, modificar la ganancia y que sube y que baje, como si fuese un kick. Y vamos a ver los splitters, que esto es interesante. Entonces, ¿para qué serviría estos splitters? Pues para que una banda se quede
en una cadena de efectos y podamos meterle efectos individuales a los agudos, efectos individuales a los graves, por ejemplo. Vamos a meterle una distorsión a los agudos y un filtro a los graves. Entonces, el filtro de los graves, si os fijáis, yo clico aquí y me puedo seleccionar solo el efecto que tengo en los graves. Y si clico aquí, el que tengo en los agudos. Entonces podemos cargar una serie de cadenas de efectos súper complejas y ya separarlos, en este caso por frecuencias. Súper útil. Aquí controlaríamos la frecuencia en la que estamos dividiendo el efecto y fijaos cómo suena. Voy a poner, en vez de un filtro, vamos a cargar, por ejemplo, un compresor multibanda. Vamos a poner el preset de OTT, me voy aquí a la flechita, cargo el OTT, ajusto ganancia y en los agudos, distorsión. Podemos mutear y mantenemos los bajos sin distorsionar, como veis aquí. Limpitos, comprimidos, y en los agudos, la distorsión. Buah, y se agradece este analizador de espectro aquí, ¿eh? Fijaos, si nosotros ahora esta cadena de efectos quisiésemos guardarla para cargarla en otro sonido, le doy aquí y me dejaría guardarla dentro de mi librería y ahora me creo un nuevo preset y podría irme a mis efectos y cargarme esa cadena y estaría afectando de la misma forma. Apagamos. Oh, otra cosa que tiene el Serum nueva que es increíble es el botón de atrás y adelante. Súper guay. Ya hemos cargado una cadena en un init preset, o sea, en el preset de fábrica, y ya hemos generado un sonido simplemente cargándole otra cadena de efectos de otro sonido. Entonces es como muy divertido utilizar este programa o este sinte porque genera sonidos todo el rato diferentes, cambiantes, entretenidos y es que te puedes tirar horas y horas y horas haciendo sonidos. Es muy divertido, muy divertido. Eso sí que no se lo voy a quitar. No será el que mejor suene, pero sí que es el mejor programado y el que mejor estructurado está y que más cosas nos permite cambiar ahora mismo. Vamos a meternos ahora en la pestaña del mixer, que esto es nueva y es algo que acaban de introducir dentro de la arquitectura del nuevo plugin de Serum 2. Y sería un mezclador como si fuese nuestro mixer de Ableton, pero dentro del propio Serum, donde nos va a permitir navegar entre los diferentes osciladores que tenemos, hacer envíos a buses y esos buses van a ser los que vamos a tener aquí en la pestaña de efectos en bus 1 y bus 2. Entonces, si yo quiero que este oscilador se copie al bus 1 y que en ese bus 1 yo le meta reverb solo a ese oscilador, por ejemplo, entonces en el bus 1 tendríamos toda la reverb, por ejemplo, lo pongo al 100% y podría controlar desde el mixer mi bus 1. Entonces por eso es por lo que ha cambiado un poquito lo que sería el sonido de Serum y no suena tan sólido como sonaba antes, porque es que nos han metido un motor de audio y un mezclador dentro del propio Serum. Entonces, claro, para generar más espacio para que estos buses puedan entrar, necesitamos hacer el sonido un poquito más débil, 100%. Ahí podríamos controlar cantidad de efecto y podríamos enviar ese mismo oscilador al bus 2. Vamos a poner, por ejemplo, un chorus en el 2. Lo pongo al 100% y entonces en el bus 2 tendríamos chorus y en el bus 1 tendríamos reverb. Y podríamos controlar el volumen independiente de cada uno de los canales. Súper guay que hayan metido esto. También podríamos poner que vayan directamente a redirigidos el uno al otro y por ejemplo que el bus 2 entre al bus 1 y el bus 1 al main. ¿Cómo? Pinchando en el mix, yéndonos al bus y debajo justo tenemos que vaya directo a la salida o directo al bus 1. Entonces, si lo ponéis directo, no pasa por el main y no se pondrían los efectos que tiene aquí. No pasaría el bus 2 ni el bus 1 por el main, iría por aquí a la salida al output directo. Si no lo ponéis al main, pues salen por aquí y de aquí al direct. Y por aquí pondrías al bus 2 entrando por el bus 1 y el bus 1 por el main. Vamos a poner el bus 1 por el direct, entonces ahora saldría oscilador A por el main, bus 2 por el bus 1 y el bus 1 al direct. Entonces si bajamos el bus 1 nos quedamos sin efecto.
Y en el bus 1 tendríamos chorus que entra por el bus 2 y reverb que entra por el bus 1. Es un poco lío, pero la verdad es que de cara a crear sonidos complejos o empezar a complicarnos la vida creando sonidos más chulos, pues no tiene nada que ver. Porque realmente esto nos da muchísimas más posibilidades. Entonces, a nivel de mezclador no me quiero meter mucho más porque esto es básicamente lo principal. También tenemos un botoncito de pan que lo podríamos enviar un bus a un lado y el otro al otro, un oscilador a un lado y el otro al otro, pero básicamente eso es lo principal a nivel de ruteo y de estructura. Por último, nos vamos a meter en la pestaña de Matrix, que esta va a ser toda la asignación de nuestros parámetros y el mapeo y el ruteo interno que hagamos entre nuestros controladores, ya sean los LFO y las envolventes, o nuestros macros, con los parámetros que estemos controlando. Cuando yo haga un mapeo de un parámetro a un controlador, recordemos que el mapeo es asignar un controlador a cualquier parámetro para modificar. Entonces, cuando yo arrastro esto aquí, lo estoy mapeando, asignando que este controlador modifique este parámetro. En este caso, cualquier mapeo o asignación que yo haga dentro del Serum me va a aparecer aquí en una lista, probablemente en el orden en el que yo lo he mapeado. Entonces, en este caso, he mapeado el LFO4 al Level 1. ¿Qué nos encontramos aquí? Cuánto está controlando y la dirección, que era lo que comentábamos antes de que sea de una dirección unipolar o bipolar que vaya y que vuelva. Aquí dándole clic, simplemente cambiaría de una a otra. ¿Qué va a hacer esto? Que la onda, como hemos dicho antes, con Alt-Shift, lo podríamos aquí hacer manualmente, empiece en el centro, vaya a un lado, vuelva al centro y vaya al otro. O que empiece en el centro y vaya hacia un lado y luego vuelva hasta el centro y vaya otra vez hacia el lado. Entonces, cualquier parámetro que nosotros queramos controlar lo vamos a poder hacer desde la Matrix. Pues que quiero que la envolvente 2 controle un efecto del bus 1, la reverb, por ejemplo, el dry wet. Pues esto lo que va a hacer es que esta forma de envolvente va a controlar el dry wet de la reverb. Si lo pongo a tope, cuando esté abajo va a estar a 0, cuando suba va a ir al 100% y luego va a continuar cuando yo tenga la nota pulsada y va a bajar. Si lo hago así, pues va a empezar y va a bajar. ¿Veis? Y la reverb se va bajando. Vamos a ponerlo unidireccional. Todos estos parámetros los vamos a poder controlar desde aquí. Entonces, básicamente, aquí controlador y aquí parámetro que vamos a controlar. Entonces tenemos pues todas las envolventes, todos los osciladores, los LFO, los macros, los efectos, etc. Vamos a ver por último la pestaña de Global, donde nos han dado un poquito más de funciones. Que esto os voy a dar un consejo: si os funciona muy lento el Serum 2, os consume muchos recursos, también puede ser porque tengamos la calidad al máximo, en Ultra o en Good. Entonces, mi consejo, si vais a grabar ese sonido, ponedlo en Ultra y luego lo bajáis. Si no, mantenedlo en Good, que va a ser suficiente. Comparamos la calidad de Good con la calidad de High, con la calidad de Ultra. Fijaos que sobre todo se va a notar en lo que sería la profundidad del espacio, como si a medida que incrementamos la calidad, pues incrementásemos un poco las muestras de audio que está generando el sintetizador, como si fuese un poquito la frecuencia de muestreo, ¿no? Le da más profundidad o más ambiente propio sonido. Entonces, si os va lentito, mantenedlo en Good, que va a ser suficiente. Por último, tendríamos la configuración MPE, que esto lo vamos a necesitar si vamos a querer utilizar, por ejemplo, un MIDI controlando el Serum. Vamos a tener que habilitar estos botoncitos de MPE para que podamos controlar con nuestro piano MIDI o nuestro controlador MIDI los botoncitos internos de Ableton. Se nos va a abrir y ya nos pone dentro de Ableton MPE. Eso implica que yo ahora voy a poder configurar mi piano para que controle los botoncitos internos de Ableton. Quiero configurar esto, le tendría que dar a configure y ahora cualquier botoncito que yo toque dentro del Serum me va a aparecer aquí en el Ableton, ¿veis? Y yo voy a poder ahora tocar mi piano MIDI. Si le doy aquí arriba a la derecha, le doy a MIDI y voy a poder tocar este botón, mi controlador MIDI, este botón, otro botón MIDI, este otro botón MIDI, apago esto y controlando Serum con nuestro controlador MIDI. Mi piano controla el Serum. Y
y ahí lo tendríamos. Entonces, si no tenemos estas opciones dentro del global activadas del MP, pues no nos va a dejar configurar esto con nuestro MIDI. Entonces os recomiendo que lo tengáis encendido. Yo creo que ha sido todo. Creo que nos llevamos una buena explicación de lo que sería el Serum, de todos los parámetros y las partes que tiene. Y entendiendo este sintetizador, yo os recomiendo que dominéis bien una herramienta. Por ejemplo, en este caso Serum 2, que es el más completo. Que os molestéis en ver tutoriales de gente que haga diseño sonoro. Que os podéis leer el manual. Yo me he leído el manual, pero del Serum 1. Entonces el Serum 2 lo que ha añadido son más funciones, pero bueno, como sé lo que hacen, pues no me hace falta del todo. Leeros el manual, molestaros, y ya con vídeos así como el que acabáis de fumaros, pues vais a tener más que de sobra para empezar a manejarlo. Mi consejo es que aprendáis una herramienta bien, como en este caso Serum, que es muy completa, como Vital puede ser también, como Serum 1 puede ser también, y una vez dominemos esa herramienta, todas esas técnicas las vamos a poder llevar a otros sintetizadores y manejarnos sin ningún problema. Os lo digo por experiencia. Yo lo que hice fue con el Serum 1 y una vez aprendí a usar el Serum 1, sabía usar todos los sintes. Me da igual el que me pusiesen por delante. Bueno, menos el Operator, que el Operator es muy raro de utilizar, el de Ableton, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Sabéis que todos los viernes de 6 a 9 estamos aquí en directo dando clases como esta y creando musicón, que ahora nos vamos a poner con ello. Así que muchas gracias por verlo hasta el final. Si te ha molado, suscríbete, únete a nuestro Patreon para todas las clases los viernes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.